Buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí hoy, esta mañana. Yo me llamo Anthony Geist y tengo el honor de presidir esta mesa. Pero antes de empezar quiero agradecer a los organizadores de esta nueva edición del Festival Internacional de Poesía, que se está convirtiendo en un referente fundamental para la poesía de lengua española. Quiero agradecer a Remedios Sánchez, a Dani Rodríguez Moya y a Fernando Valverde el esfuerzo que han puesto para que esto salga adelante de forma tan estupenda, ¿no? Tengo el honor de presidir esta mesa y de presentar a dos leyendas del hispanismo norteamericano. A mi izquierda, Alan Joseph; a mi derecha, Joseph Schreibman. Por mal nombre, Pepe. Vamos a empezar con Pepe. Él se va a presentar. Me ha dicho que no tengo que presentarlo, así que adelante. ¿Se oye bien? Odio las presentaciones académicas. Parece que tengo un currículum, pero quisiera olvidarlo. Su mención de las gracias me ayuda mucho a mí. La mía será sencillamente porque son tantas que es gracias por X infinito. Espero que eso baste. La presentación la quiero hacer simplemente jugando con mis nombres y apellidos. Yo nací José Schreibman, pronunciado en mi Habana natal, José Schreibman, porque nadie sabía pronunciar la S seguida de consonante. A los 14 años me trasladaron a Estados Unidos. Yo no hablaba ni una palabra, ni una papa de inglés, y me pusieron Joseph, nombre que he odiado desde entonces, porque mi gran amor era la pelota. Todo cubano ama el béisbol, y eso es lo que intenté jugar mal. Entonces yo quería que me llamasen Joe, entonces fui Joe. Pero luego, en muchos años de enseñanza, más de lo que quiero contar, universitaria, dejé todos los títulos, dejé todas las academias, y todos me llaman Pepe a secas. Desde el señor abajo que me prepara el café, a quien le llevo sangría 4 veces al año, a mis colegas. Así es que Pepe a secas. Nada académico, el resto es pura mentira. La literatura es así. Les voy a leer lo que me pasó. En general, tengo el título y escribo a la ponencia. Esta vez fue al revés. Escribí lo que escribí y luego le puse título. Y el título es un tributo a Juan Ignacio Ferreras. Así es que esto es propaganda y espero que sea útil. Conocí a Juan Ignacio en Lexington, Kentucky, allá por 1976, en un simposio sobre Galdós, en Canarias, Galdós. Nos escapamos a tomar un café y después de 5 horas de pegar la hebra, Juan me acusó de hablar en cubano y de acaparar la conversación. No hubo testigos, pero yo alegué y alego que quien había hablado más de 4 horas fue él. La verdad es que fue una deliciosa conversación en la cual Juan se explayó sobre Galdós, la sociología, el 68 en París, el libro de buen amor, la Celestina, la novela de todos los siglos, la ciencia ficción, la Celestina, etc. Todo ello fumando un cigarrillo tras otro. Para esas fechas yo ya era catedrático, pero me dije, entre comillas, a este árbol hay que arrimarse. Desde aquel entonces he disfrutado y aprendido mucho de Juan. Creo haber leído casi todas sus obras. Claro está, sin contar las últimas, produjo más de 100. Yo le llamaba una vez al mes y le decía malas palabras cuando me anunciaba que había publicado 2 más. Desde aquel día hemos convivido en su piso de Madrid, en nuestra casa de St. Louis, y hemos visto las inundaciones de 3 ríos en Missouri.
La eternidad del río aparece no solo en su León natal, sino en la poesía de Juan Ignacio. Luego leeré un soneto. Él nos visitó durante las grandes inundaciones del Mississippi, del Missouri y del Merrimack. Insistió en verlos todos y me citó a Heráclito, a Jorge Manrique, a Faulkner, a Mark Twain. En una relectura de sus versos hallo la aparición del fluir del río, del tiempo de ahora, de la memoria, del olvido. La eternidad del río me recuerda su presencia al final de una novela que creo que todos leemos, una de mis favoritas, El Jarama de Sánchez Ferlosio. Hace un mes recibí la edición de sonetos preparados por Elena Díez de la Corona, publicado en mayo de 2014, y Juan Ignacio murió en agosto. Manuscritos de la editorial. Ella narra cómo tocó el timbre en el piso de Juan Ignacio en Madrid y fue recibida amistosamente. Después de una conversación de varias horas, volvió una y otra vez y conoció los sonetos, los ordenó y ahora están disponibles en una publicación. Antes en Manual de Olvidos de 2002, pero no todos. Juan Ignacio trataba de la misma forma a colegas y a estudiantes que yo le enviaba. Su amistoso trato incluía interés por los proyectos de ellos y alguna lectura, mucha, de su propia obra. Volvían encantados. En efecto, su nutrida obra aún está esperando que la estudien con profundidad y ahínco. Yo escribí una ponencia que era un sermón, y luego, serio, para sermonearles a ustedes y a otros, y luego me dije, los sermones no funcionan ni con nuestros hijos ni con nadie. Esa se quedó en casa. Esta espero que sea otra más asequible. Entre los muchos escritos de Juan Ignacio se destacan textos sobre literatura española. Sobre la novela tienen 9 tomos de novela del siglo XIX y XX, catálogos de novelas, un delicioso Don Juan para el siglo XXI, creo yo, del 2006, esperpentos nacionales, y aunque mi mujer no gusta cuando yo me salto lo que he puesto, me lo salto. Iba a citar títulos de libros, pero se encuentran en la red. Jamás he presenciado a un intelectual cuyos duchos dedos corran tan rápido por el teclado. Tenía una pequeña máquina Underwood de las antiguas. Tal pareciera un pianista concertista. Me he acostado en su casa a medianoche oyendo el traqueteo de su pequeña máquina de escribir y por la mañana me he fijado que había un sinnúmero de páginas nuevas. Por eso no me sorprendió que dijera, escribo para pensar. Guardo su correspondencia como oro en paño. Sus cartas son un derroche de amistad, de agudeza, de estilo. Al pasar al ordenador, espero que los que recibiesen sus cartas, sus emails, Emilios, no los tirasen, no los borrasen. Yace ahí un tesoro en el que bucear para completar sus ideas y la interioridad de la producción de Juan Ignacio. Cito algo de una carta. Huyo claro de la psicología porque creo que un personaje se define por la acción y no por la descripción de sus estados de ánimo. ¿Cuál es la psicología de Don Quijote? ¿Existiría sin la acción? Salto de nuevo. Luego dice que Galdós no. Eso me dolió enormemente porque me he pasado la vida estudiando Galdós desde que fui a Canarias el año 60. Todo Galdós. Y una anécdota. Aquí he aprendido muchísimo y explicaré algo muy pronto. Lo que se llama en inglés un aside, un paréntesis. Tomando el taxi hace 2 noches, el taxista me preguntó que qué hacía aquí. Le dije, sí, estaba en un festival de poesía, etc. Y dice, ¿qué hace usted? Le dije, bueno, he estudiado Galdós, la novela de la Guerra Civil, últimamente la literatura de la Inquisición. Y me dice, yo he leído a todo Galdós y sobre todo los episodios. Y yo le digo, ¿los 46? Y me dice, sí, si es que nos hemos prometido escribirnos. Y además, ese taxista se llamaba Federico. Federico. Y entonces, otra cosa, jamás he oído tanta poesía en los días de aquí en toda mi vida en Estados Unidos. Y he salido embelesado por la razón siguiente. Todas las poetas y los poetas hablaron de sus propias vidas, los más y los menos, los sufrimientos, de todo. Y luego leyeron su poesía.
Pensando en la cama, ¿para qué decir hoy? ¿Qué me llevo de aquí? Dije, bueno, hay dos palabras que me llevo y son las siguientes. Un florilegio de plenitud. Es verdad. Yo suelo ser muy sentimental. Tiene que perdonármelo. Y ahora a la poesía en sí y otras cosas. Solo recientemente se empezaron a publicar las obras de Juan Ignacio. Una tuvo mucho éxito sobre la sociología y él pasó 20 años en autoexilio en Francia. Luego no lo trataron muy bien, volvió a España en el 83, sobre eso hablaré al final, y en el 90 recibió un puesto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con una enorme falla. No le dieron escritorio. Entonces, en vez de estar en Medinaceli 4, lo dejaron en su casa cobrando mensualmente. ¿Y qué hizo este amigo? No quiero usar mis palabras. Seguir escribiendo como loco y haciéndonos sufrir a nosotros, los que queríamos leer todo lo que produjera. Le he perdonado eso. Bueno, el verso es el siguiente, los versos. Si ahora buscas lectores que te miren, algo se muere en ti, pues ya no sabes vivir en soledad como viviste. Durante tantos años, medio siglo, haciendo versos tristes. ¿Quién diría que no sabes reír? Hay algo de amargura, creo, ahí. ¿Qué ha de quedar del siglo consumido? ¿Qué ha de quedar si no es la dura frase, rotunda y verdadera, la que cuenta lo que pasó en el siglo? Y luego su definición de su escritura de sonetos. Hablaré del estilo que practico a la hora sonora del soneto. Y lo quiero primero limpio y neto, muy pobre de adjetivos, pero rico. Después lo quiero exacto y unifico las rimas, los acentos y completo. Le pongo a las metáforas el veto, pues yo no canto nunca, significo. Nunca busco lo bello ni lo intento, ni tampoco agradar a los lectores. Huyo del espectáculo y sus flores. Escribo lo que sufro y lo que siento, lo que espero también y lo que ignoro, y todo en un silencio que es sonoro. Juan Ignacio hizo labor creativa en todos sus escritos, no solamente artísticos, ya que su crítica filológica no se puede considerar como narrativa o poética, siempre con la misma voluntad de exploración, conocimiento y novedad. Cada género, poesía, ensayo, novela, diálogo, incluye todas estas modalidades. La poesía de Juan Ignacio puede tener una métrica estricta, cito el libro, o el verso libre, o el suelto. El referente puede ser casi narrativo o conceptual. Juan Ignacio explora las formas poéticas como acto de totalización y así también en sus obras científicas. Y ahora paso a más versos. Me faltas, hijo mío, y no te encuentro, ni en la noche serena que no es mía, ni en la mañana leve que me pesa, y contemplo la nada y lo demás. Estoy viviendo sin poder contarlo, y vivo porque no puedo evitarlo. Más abajo, cita, no me leyeron nunca. Esa era una especie de latiguillo suyo. Ahora ya empiezan a leerle. No sabían ni siquiera leer ni comprender. Vivían vidas pobres y tenían poco tiempo y muchísimo que hacer. Arrastro mis jorobas de difunto por un mundo de vivos que agoniza, pero el mundo que mira y no averigua muere también conmigo en mi aventura. Solo el otro, el soñado, sobrevive. Más sonetos que vuelven a la vida, perdón. ¿Se oye bien? Sí. ¿Están sufriendo? He escrito demasiado, lo confieso, pero ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer yo si no estaba a la hora de hacer y el que cantaba? Quizá fuera otro hombre y otro seso. Pregunto por mí mismo en el pasado y me encuentro un extraño muy asombrado. Voy al final, en realidad. Si no puedo leer los sonetos, Tony me ayuda, porque lo conocí muy bien y les cuento por qué. Juan Ignacio era leonés y muy parco, nada de abrazos, mucho cariño, amigo de verdad, pero no sentimental. Me dijo que así eran los leoneses,
Yo no sé, solo he estado en León un día hace mucho tiempo. Y aquí, este es otro inciso, aquí en Granada pasé con el poeta Agustín Millares Canario y su hermano mucho más conocido, Manolo Millares, en 1963, el año que conocí a mi mujer en Madrid. Creo que he faltado 55 años. Creo que no puedo esperar 55 años más para volver a esta preciosa y mágica Granada. Yo solía telefonear a Juan Ignacio una vez al mes. La última vez me contestó con un hilillo de voz, entre comillas: Pepe, no puedo hablar, la enfermera está aquí dándome oxígeno. Murió a los pocos días en el hospital de la Princesa, enfrente a su piso, y quisiera darle voz a dos de sus sonetos. La parte de vida que oía las poetas y los poetas, en el caso de Juan Ignacio, fue una tragedia cuando iba camino de Ronda con su esposa y 2 hijos. El hijo menor, de 18 años en aquel momento, de pronto pescó una fiebre muy alta y murió a los 2 días. Y estos 2 sonetos celebran, comillas, muy dulce. Dulcemente me has ido y amargamente me has dejado. Tú eres de los 2 el que ha ganado y yo soy de los 2 el más herido. Eras un ramo mío, el más erguido. Tu árbol era yo, el más quemado. Donde quiera que estés, me has olvidado. Donde quiera que vaya, no te olvido. Ya me siento sin alas ni destino, mientras buscas tu luz por esos cielos. Ya terminaste en paz con tu camino y yo comienzo el mío en desconsuelo. Ya me has dejado el corazón desierto, pero tú sigues vivo y yo estoy muerto. ¿Tengo tiempo para uno más? Una sonrisa solo y fue tu huida, como un rumor discreto en la espesura. Siervo dulce y feliz que se apresura a esconderse en la muerte de la vida. Por tu senda de tilla conocida por hondos pocos años, por la altura, conquistaste tu noche más oscura, dejándome tu luz la más herida. Me quedó tu presencia en el costado y en las manos, tus manos y tu piel. Tus ojos en mis ojos se han quedado y en mi triste amargor quedó tu miel. Me anunciaste la vida que tú no has devorado. Me anunciaste la vida, te llamabas Gabriel. Una novela que quiero que lean, porque yo a cada rato dicto novela de la Guerra Civil Española. No es civil, fue incivil. De la novela civil española, de la novela incivil española. Cambio de libros. El Jarama ha sido uno, Tiempo de Silencio. Pero este es un pequeño libro que se llama demasiado pequeño para ganar la guerra. Claro, el niño no entiende por qué se están matando en su propia familia. Y eso es lo que es una guerra civil, no tengo que contarlo aquí. El final de La lengua de las mariposas tiene a ese niño maravilloso, con ojos también grandes. Y esos ojos expresan la inocencia. Y en una novela, estoy aquí para hacer propaganda más que nada, en la extraordinaria novela de Leonardo Padura hay un capítulo donde aparece Rembrandt y hay un joven que quiere ser pintor y Rembrandt le repite varias veces: todo está en los ojos, todo está en los ojos. Quiero terminar con esa frase: todo está en los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Ahora tengo el gusto, el honor de presentar a mi amigo y compañero Alan Joseph, muy conocido por sus ediciones ya míticas de la trilogía de tragedias rurales de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba en las ediciones de Cátedra, pero también
aparte de ser gran conocedor de la obra de Federico, también es un experto, uno de los más consagrados en la obra de Hemingway y de Cormac McCarthy, además de ser taurino, ¿no? Así que, sin más, pues le paso la palabra a Alan. Gracias, Tony. Buenos días a todos y muchas gracias por haber venido. No voy a hablar de toros, ni de Hemingway, sino del gran Federico. Y esto de los nombres ya es un tema que Pepe ha introducido. Es un tema interesante porque él cuando me manda un email me firma PP. Es Pepe en su esencia, ¿no? Digo el gran Federico, lo explico un poco porque aunque yo me llamo Alan Josephs profesionalmente, la verdad es que me llamo Frederick Alan Josephs, o sea, Federico, ¿no? Entonces soy tocayo del gran Federico. Y lo del gran Federico viene de Buero Vallejo. Un día firmábamos Buero y yo en la caseta de cátedra en la Feria de Madrid, creo que fue el año 76, por ahí. Y hablando de Lorca, me dice el gran Federico, y se me ha quedado, ¿no? Ya, para siempre que Federico García Lorca es el gran Federico, no hay otro Federico como él. Bueno, doña Remedios me ha... ¿Qué? A ver si está funcionando. ¿Qué pasa? Se me han dicho que no se escuchaba. ¿Más cerca? ¿No se oye? Ahora mejor. Pero es que está en la cara, ¿no? Voy a hablar, me ha pedido doña Remedios Sánchez que hablase un poco de los sonetos del amor oscuro del gran Federico, ¿no? El soneto, vamos a empezar un poco con la historia del soneto. El soneto es una forma, creemos, porque esto es bastante incierto, inventado por un tal Giacomo da Lentini, que debe ser en castellano algo así como Jacobo de las Lentejas. Se basó, Giacomo da Lentini, se basó en la poesía en provenzal de los trovadores originales, ¿no? O sea, los temas del amor cortés. Escribió en siciliano, da Lentini, pero solo ha sobrevivido en toscano. El italiano es complicado. Es un poema, como sabéis, o debíais de saber, de 14 versos. Soneto viene de soneto en italiano con 2 T's, que viene del provenzal sonet, que significa pequeña canción. Canción que viene de son a su vez. Canción en latín sonus o sonido. Dante, Cavalcante y hasta Miguel Ángel escribieron sonetos, pero el más famoso de todos era Petrarca. ¿Por qué era el más famoso? Vamos a ver, porque es una historia muy romántica y muy triste también. El 6 de abril de 1327, el 6 de abril de 1327, un Viernes Santo, entra Petrarca en la iglesia de Santa Clara, en la ciudad francesa de Aviñón, porque trabajaba él, Petrarca, con el Papa cismático, radicado en Aviñón. Entra en la iglesia de Santa Clara, que ya no está ahí. Hay una placa, pero la iglesia ya no está. Entra en la iglesia de Santa Clara y ve por primera vez a una mujer, para él hermosísima, que se llama famosamente Laura. Y cae inmediatamente, para emplear sus palabras, prisionero de sus ojos. En ese momento, y ahí mismo, en esa iglesia de Santa Clara, empieza lo que es la literatura moderna, la poesía moderna, la poesía que ya no tiene nada que ver con los temas de la iglesia, los temas clericales, el amor a la Virgen, etcétera, que eran los temas anteriores en su mayoría. Empieza ya el tema amoroso por excelencia, y la forma que emplea Petrarca es el soneto.
Laura está casada con un ancestro del Marqués de Sade. Es curioso, ¿no? Y entonces, por lo tanto, igual que en el caso de Dante, ¿no?, con Beatrice, no hay posibilidad de amor entre él y Laura. Lo cual, desde el punto de vista del amor cortés, es mejor todavía porque le hace quemar, le hace arder más. Arde Petrarca en un amor imposible, una pasión imposible, que es imposible de satisfacer. Pero esa frustración, después de la muerte de Laura, de la peste, se va a transfigurar en una serie de sonetos bellísimos que serán definitivos en la historia de la literatura y sobre todo del soneto. En esos sonetos tenemos pues el comienzo y quizás los mejores ejemplos de lo que vendremos a llamar pasión amorosa. El poeta definitivo es Petrarca y la forma definitiva de esta pasión, su máxima expresión, es el soneto. Petrarca escribió la mayoría de los sonetos en Vaucluse, un pueblo bellísimo en el Valle Cerrado, Vaucluse quiere decir Valle Cerrado, del río Sorgue, y os recomiendo una peregrinación a aquel manantial de la poesía moderna. Es un lugar bellísimo, es quizás el lugar más bello que yo he visto en mi vida. Desde luego es uno de ellos. Shakespeare, por supuesto, también escribe sonetos muy memorables y bellos, pero cambia la forma de soneto un poco. El soneto shakespeariano, en vez de escribirse con 2 cuartetos y 2 tercetos, Shakespeare hace 2 sextetos y termina con 2 versos, ¿no? 6, 6 y 2. Siguen siendo 14, pero la forma es bastante distinta porque en el soneto italiano los 2 cuartetos primeros presentan el problema y los 2 tercetos que siguen y que cierran el poema se supone que resuelven de alguna forma el problema expuesto en los cuartetos. Y el desarrollo temático es un poco diferente también por la diferencia en la forma. Sin embargo, el tema general es el amor, por supuesto. Los sonetos de Shakespeare son bastante más irónicos, digamos, que los de Petrarca. No sé qué tal suenan en castellano, no los he leído nunca en castellano. Yo creo que hay que leer a Shakespeare en inglés, igual que hay que leer a Federico en castellano y a Dante y a Petrarca en italiano, aunque sea en face. Después de esta breve historia, saltemos ya al siglo XX y los sonetos del amor oscuro del gran Federico. Estos sonetos fueron de los últimos poemas que escribió y no fueron publicados hasta muchos años después de su muerte. Doña Remedios quiso que yo hiciera una cosa light, decía ella, sobre estos sonetos, pero lo siento mucho, amiga Reme, pero no se puede hacer algo light sobre estos poemas porque son más serios que un toro bravo. Decía que no hablaba del toro, pero ahí está, ahí ha salido. Una amiga mía, poeta, me comentó hace pocos días que había hecho un poema basado, o sea, inspirado en estos impresionantes sonetos del amor oscuro, palabras de ella. Y le pregunté cuál de los poemas. Y me contestó, el poeta pide a su amor que le escriba. No sé exactamente cómo, intuitivamente, pero yo sabía que iba a ser ese poema. No son muchos los sonetos. Cuando le pregunté en qué se había fijado, me dio otra contestación que no me sorprendió, vamos. Dijo, en esa noche oscura del amado, heredera de San Juan de la Cruz. Claro, ya yo me lo imaginaba, ¿no? Y le contesté, San Juan convierte lo sexual en sagrado y Lorca al revés, lo sagrado en sexual.
ella decía que mi comentario era muy acertado y ahí se acabó. Bueno, se acabó durante unos días, porque después leí en el estudio que escribió Luis García Montero como prólogo a su selección de la poesía de Federico, y en ese estudio encuentro esta frase, y cito, una lectura sacralizada del erotismo. Sea lo mismo, ¿no? Mi poeta me dijo al saberlo, impresionante coincidencia, y me lo congratuló, pero la verdad es que es una verdad como la Catedral de Granada, ¿no? Además, todos los mejores sonetos son pequeñas canciones de amor. Y por otro lado, puede decirse también que todo amor, sea homosexual o heterosexual, es oscuro. Es oscuro, o puede serlo. Lorca reconoce y poetiza el hecho de que hay que destruir el ego, la protección del ego, para que funcione el amor. Deshacer el ego puede conducir a la muerte, y el amor y la muerte van de la mano en la poesía siempre. Pensemos en la poesía del siglo de oro, ¿no? En aquello de muero porque no muero, etc. Creo que Luis García Montero tiene razón cuando afirma, y cito, por eso es importante destacar la parte de felicidad casi siempre olvidada que hay en los sonetos del amor oscuro. Interesante punto de vista, ¿no? El título de Amor Oscuro no es el título de Lorca, es de Alexandre. Y ocurrió así. Leo del prólogo de Luis García Montero. Confesó Alexandre en 1937, o sea, poco después de la muerte de Federico. Recordaré siempre, dice Alexandre, la lectura que me hizo tiempo antes de partir para Granada de su última obra lírica, que no tenía terminada. Me leía sus sonetos del amor oscuro. De ahí viene el título de la frase de Alexandre. Pródigo de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de tormento, puro y ardiente monumento al amor, en que la primera materia es ya la carne, el corazón, el alma del poeta en trance de destrucción. Yo creo que con esa introducción vamos a proceder a leer un par de los sonetos más famosos, ¿no? Las imágenes de estos poemas se parecen mucho al llanto, al diván del Tamarí. Se ve que son imágenes parecidas, que todos proceden también del cambio de estilo de Federico, del gran Federico con Poeta en Nueva York. Hay un poco de surrealismo, hay imágenes muy concentradas, difíciles a veces de entender. Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. He dicho cuando veníamos en el coche esta mañana que otoño enajenado, si tenía 36 o 37 años cuando escribió ese poema, no era exactamente el otoño. Sobre todo no era el otoño para nosotros, que sabemos lo que es el otoño. Afortunadamente. Bueno, pero claro, el caso de Federico es que sabía que le iban a fusilar. Lo tiene muy, muy bien dicho en ese poema extraordinario, Fábula y rueda de los tres amigos.
en donde habla de su propio asesinato y del hecho de que no encontraron su cuerpo después. Segundo, el poeta pide a su amor que le escriba: amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte no conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Vemos en este poema muy claramente cómo presenta el problema en los primeros cuartetos y lo va resolviendo ya con ese cambio, pero yo te sufrí, que es el comienzo del primer terceto. Rasgué mis venas, etc. Ha cambiado ya el tono desde los cuartetos. Y para terminar, el último de esta antología por lo menos. Noche del amor insomne. Noche arriba, los dos con luna llena, yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alan y Pepe. Alan, con tu permiso y con vuestro permiso, quería leer un soneto más de los sonetos del amor oscuro en español y luego con mi traducción al inglés, para ver cómo suena en inglés. Y se trata de el poeta habla por teléfono con el amor. Una pregunta. ¿Sigue habiendo cabinas telefónicas en Granada? ¿Alguno de vosotros ha hablado alguna vez por el teléfono de una cabina telefónica? Muy bien, pues es ya reliquia del siglo pasado, ¿verdad? En tiempos de Lorca, en el 35, era tecnología de última onda, ¿no? Entonces, esta... El poeta habla por teléfono con el amor. Tu voz regó la duna de mi pecho en la dulce cabina de madera. Por el sur de mis pies fue primavera y al norte de mi frente flor de helecho. Pino de luz por el espacio estrecho cantó sin alborada y sementera, y mi llanto prendió por vez primera coronas de esperanza por el lecho. Perdón, por el techo. Dulce y lejana voz por mí vertida, dulce y lejana voz por mí gastada, lejana y dulce voz amortecida, lejana como oscura corza herida, dulce como un sollozo en la nevada, lejana y dulce en tuétano metida. Y en inglés, the poet speaks to his love on the telephone. Your voice brought water to my parched breast, enclosed in that sweet wooden booth. To the south of my feet, spring lay at rest, while north of my brow, ferns flowered their truth. A pine tree of light in the narrow confine unfurled its song without dawning or seed, and my sorrow then, for the very first time, strung garlands of hope from roof beam and eaves. O sweet distant voice for my sake unbound,
O sweet distant voice whose pleasures I know. O distant sweet voice cradled in sleep. Distant as a dark stag's deep wound. Sweet as sobbing in fresh driven snow. Distant and sweet to the marrow it seeps. Muchas gracias.